¿Básquetbol? ¿Béisbol? ¿Ninguno? No hay aficionados aquí. Básquetbol, ok, básquetbol. Sabe que yo nunca digo que soy aficionado, porque el momento que digo que soy aficionado, la gente espera que yo sepa de lo que estoy hablando. Y con los muchachos del trabajo empiezan a hablar de fútbol y empiezan a hablar de los deportes y me preguntan, ¿cuál es tu equipo? No tengo equipo, le digo. Yo le voy al que gane, porque no tengo tiempo de ver deportes. Me gusta, pero no soy aficionado porque no lo sigo. Ahora, hay gente que no solamente son aficionados, son fanáticos al deporte. ¿Los conoce? ¿Los ha visto? Quizás sean sus vecinos, su familia. Dios guarde y no pasen el partido en la televisión o no puedan ver su partido porque se les arruina su día, ¿verdad? En el trabajo tengo uno de mis mejores amigos y este muchacho le encanta el fútbol, le encanta el soccer. Y cuando su selección estaba jugando ahora para el mundial, se tomaba el día libre solo para ver el partido. Y si perdía, que nadie le hable. Si ganaba, andaba con la sonrisa de oreja a oreja. Y así hay mucha gente, aficionado o fanático. Pero en la vida cristiana sucede lo mismo. ¿Es usted un aficionado, un seguidor? Simplemente de los que dicen, soy cristiano. Pero cuando de verdad miramos su vida, nos damos cuenta que no somos fanáticos. ¿O es usted un fanático por Dios? ¿Qué dice la Biblia y qué quiere Dios? Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día. La diferencia entre un aficionado o un seguidor. Si usted tiene su boletín, ahí va a encontrar el tema y los puntos que vamos a estar tratando. Y puede cruzar ahí donde dice seguidor y puede ponerle aficionado, que prácticamente viene siendo lo mismo, un seguidor y un aficionado, alguien que sigue pero de lejos, ¿verdad? No es un fanático. Y vamos a ver en este día los apóstoles que eran fanáticos por el evangelio. Ya los hemos conocido. Y el capítulo anterior, el capítulo 5, bueno, la semana pasada, los dejamos después que Pedro habla, está en el templo, llega una pareja y traen una ofrenda, dice, pero le mienten al Espíritu Santo y en vez de darle lo que le pertenecía, de dar lo que habían prometido, dice que mienten y dice, esto fue todo lo que nos dieron, y se quedaron con el resto. Y en ese mismo instante, Dios le quita la vida a los dos. Y dejamos el pueblo en el capítulo 5, versículo 11. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas. Claro, ¿a quién no? Imagínense ese servicio, ya nadie decía nada. Recogían las ofrendas y todos se quedaban. No, mejor no hagamos nada. No vaya a ser que yo sea el siguiente que caiga, ¿verdad? Y dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y me llama la atención este versículo, porque si regresamos al capítulo 4, versículo 30, miren lo que oran los discípulos, lo que piden a Dios, desde el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan
sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso era exactamente lo que los discípulos le pidieron a Dios. Y en este capítulo los encontramos ya aquí haciendo señales y prodigios. Y dice que todos estaban unánimes. ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo reina en una iglesia, no importa dónde estemos, vamos a estar unánimes? No importa que estemos aquí en el templo, si estemos en alguna casa, si estemos en un restaurante, vamos a estar unánimes, en un mismo sentir. Es cuando el Espíritu Santo empieza a moverse y a obrar en las vidas de cada uno de nosotros. Y eso es algo lindo, mis hermanos. Y dice el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué no se juntaban los demás con ellos? Porque acababan de ver una pareja que Dios le quitó la vida por no obedecer. Entonces se dieron cuenta, el evangelio no es cosa fácil, ni es juguete. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama, disciplina, como padre al hijo a quien quiere. Y yo me recuerdo cuando yo estaba niño y ahora digo, ¿por qué me quería tanto mi papá? Quizás porque me lo merecía. Y ahora cuando yo corrijo a mis hijos, les digo, te corrijo, me duele más a mí que te duele a ti. Porque los amo, porque no puedo dejar que ellos crezcan torcidos. Un árbol que crece torcido es imposible que se pueda enderezar. Cuando los hijos están pequeños, cuando los hijos están todavía bajo nuestro cuidado, es que debemos de enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Y la gente se dio cuenta del poder de Dios. Entonces no seguían a los discípulos. Y el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Gloria a Dios. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y me encanta porque aunque había un grupo que no lo seguía, dice que los que creían aumentaban cada día más. Va a haber gente que no quiera relacionarse con nosotros. Y está bien. It's okay. No me molesta. Ni me preocupa, porque dice la palabra de Dios que no todos van a aceptar el evangelio, pero los que lo acepten, solo hay dos opciones: o sigue a Dios como un fanático, o va a seguir a Dios de lejitos. Y no era que la sombra de Pedro tuviera poder, sino que la sombra de Pedro ayudaba a que la fe de la gente fuera prácticamente, se pusiera en acción, ¿no? Como que se encendiera. Si vamos a Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 43. Encontramos aquí la historia de una mujer que pasó enferma 12 años. Y dice desde el versículo 40, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de los de la sinagoga, y presentándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años y que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años
y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aún Jesús, no fue el manto de Jesús el que la sanó, fue la fe de la mujer. Y mis hermanos, muchas veces nosotros somos así. Necesitamos que nuestra fe sea activada. Y nuestra fe puede ser que pase durmiendo. Y dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, había probado, había ido, todos les decían: no, ya estás desahuciada. Lo gastó todo hasta que su fe fue activada por el poder de Dios. Eso era exactamente lo que estaba pasando en el libro de Hechos. Regresemos al libro de Hechos, capítulo 5. Entonces la sombra de Pedro activaba la fe de la gente y era por su fe que ellos eran sanados. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y es interesante que este es el primer pasaje donde dice que el evangelio había ya salido de Jerusalén. Y se acuerdan en el capítulo 1, versículo 18, ¿qué les dijo Jesús? Id y predicad y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ya el mensaje empezaba a salir. Y dice el versículo 17: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. ¿Nos acordamos quiénes son los saduceos? No, ya se nos olvidó. Eran unos líderes judíos religiosos que tenían un nivel político con los romanos. Eran los que guardaban el templo, eran los que se encargaban del sacerdocio, pero no porque creían en Dios, sino porque eran unos ladrones. Entonces tenían su negocio en el templo. Esos eran los saduceos. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. No era la primera vez que estaban en la cárcel. ¿Se acuerdan en el capítulo 4? Ya los habían echado en la cárcel. Y después los amenazaron diciendo que no hablaran de Cristo. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y aquí encuentro el primer punto. El aficionado solo observa. El fanático comparte. El ángel del Señor los libertó, los sacó de la cárcel con un propósito. ¿Cuál fue? Que fueran a predicar. El ángel les dijo: salir y predicar. Les dice: anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El aficionado le hubiera dicho: gracias por haberme sacado, ahora estoy libre, me voy para mi casa.
los fanáticos de Pedro y Juan y los discípulos, gracias Señor porque nos libraste. Y vamos al templo a predicar. Y dice que entraron en el templo y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Ya es libre usted? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador? Amén. ¿Lo ha libertado de las cadenas del pecado? Amén. Porque dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ata. El pecado nos tiene encarcelados. Y solo Cristo puede romper esas cadenas. Pero ¿qué hacemos una vez Cristo nos salva, nos liberta de esas cadenas? Nos quedamos, gracias por haberme salvado y ahora estoy bien, gracias a Dios. O nos volvemos fanáticos. Señor, gracias porque me libraste, porque me salvaste a mí con mi pecado. ¿Cómo no voy a servir a Dios con todo lo que Él ha hecho? ¿Cómo no le voy a obedecer con todo lo que he visto que Él ha hecho en mi vida? Los discípulos se levantaron de mañana y fueron al templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a pasar aquello. Se preguntaban los sacerdotes, ¿qué va a pasar? Estos hombres no dejan de predicar. El evangelio empieza a crecer. Ya no los podían callar, no los podían detener. Pero viendo uno les dio esta noticia. Estamos en el versículo 25. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Podemos regresar a capítulo 4, versículo 18, donde ya habían salido de la cárcel. Y eso fue exactamente lo que les dijeron. Los soltaron, pero los amenazaron que dejaran de predicar el nombre de Cristo. Y ahora, me encanta esto. Si tiene su Biblia, subráyelo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mire, el aficionado no dice nada, se calla. El fanático no deja de hablar de Cristo. Tanto que dice que Jerusalén entera estaba llena de la doctrina de los apóstoles. ¡Qué lindo! ¿Qué si un día este pueblo dijera, ustedes llenaron este pueblo de su doctrina, de su enseñanza, del evangelio, de unidad, de amor?
Ustedes vinieron y trajeron su doctrina. Gloria a Dios. Culpable. Culpable. Pueden echarme la culpa no a mí, sino a Dios. Porque es Él el que se mueve en estas situaciones. Y dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y es interesante que si regresamos, y lo puede buscar usted en su propio tiempo, a Mateo 27, 25, cuando Jesús está frente a Pilato. Y Pilato les dice, no encuentro nada de malo en este hombre. ¿Qué haré con él? Y ellos les dicen, los sacerdotes les dicen, crucifícale, crucifícale. Y empiezan a cantar todo el pueblo, los judíos, crucifícale. Y Pilato dice, no he hecho nada malo. Crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dice, me lavo las manos, sean ustedes responsables. ¿Y qué dijeron los líderes judíos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y ahora qué le están diciendo a Pedro? Ustedes están tratando de echarnos a nosotros la culpa por haber matado a Cristo. Ellos mismos lo pidieron. Tan rápido se les olvidó. El versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Segundo punto, el aficionado se queda con las noticias, el fanático testifica. Ya empezaban a darse cuenta los discípulos qué estaba pasando. Y no dejaban de hablar. Pero el versículo 31 dice, a este, hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Sabe que la Biblia dice que en este mundo, ahorita, en este tiempo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. Y está trabajando muy finamente, muy sutilmente. Y Satanás está ganando cuanta gente pueda. Desde el principio, desde Génesis, encontramos que Satanás está en contra de lo que Dios hace. Está en contra de todo lo que sea relacionado y tenga que ver con Dios. Y escúcheme bien, mi hermano, mi hermana. Satanás no quiere que usted sea un aficionado. No quiere que usted sea un fanático. Satanás no quiere que usted ni siquiera sea un creyente. Y él va a tratar de influenciar su vida y va a llenar su vida de cosas que no son de Dios. Jóvenes, I'm speaking to the youth now, and I'm going to say it in English just so that you guys can understand what I'm saying. Because there will be one day that God asks me, what did you ever tell them? Did you ever tell them about me? Did they understood your message? And you will not have an excuse. The devil is out to get you. And Satan is working very smartly in your life. And he begins at school.
And it begins in the social media. And it begins in whatever shows you watch. And yes, especially in the music that you listen to. And he will start entering your mind, and he will start telling you, don't worry about that guy, he's old. He doesn't know any better. You're not doing anything. You're still Christian. You're good. You're good. You continue doing what you're doing. Well, I'm going to tell you right now, no. It is not okay. God does not want lukewarm Christians. Either you are with God or you are against God. The Bible tells us. Either you are a Christian or you are not. Either you listen to Christian music or you don't. Either you listen to secular music which only worships one Satan. You cannot worship both. That's the bottom line. So, whatever stage you find yourself today in your life, God doesn't want fans. He wants fanatics. He wants people that love him 100%, not 99%, 100%. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los discípulos. A los que me perdí, ¿dónde estaba? Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Mire, el fanático conoce a su equipo. Sabe que su equipo va a ganar. El aficionado no conoce al equipo. El aficionado sigue a la gente. El fanático dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque conoce a su Dios. El aficionado dice: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Lo ha escuchado? Ese es el aficionado. Si estamos unidos, nadie nos va a poder derrotar. El aficionado dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los discípulos dependían del poder de Dios y sabían que mientras que ellos predicaban el evangelio, nadie les podría hacer nada. Como en estos días había también muchos religiosos que se levantaban y predicaban el evangelio, pero no era el evangelio de Cristo. El cristianismo es la única religión en quien la salvación no se basa en usted, ni en sus obras, ni en las obras de alguien más, ni en Buda, ni en cualquier otra persona. La salvación solo se encuentra en Cristo. Amén.
Y no hay nada que usted ni yo podamos hacer para ganarnos esa salvación. Es gratuita para todo aquel que en Él crea. Y dice el versículo 40, y vinieron con Él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo. El fanático es fanático en todas partes. Esté donde esté, están hablando de lo que les encanta. El aficionado, solo en el estadio. Solo en el estadio. ¿Es fanático usted de Cristo? ¿En su trabajo, en su escuela, en su hogar, en el templo? ¿O es fanático solo aquí, en el estadio? Todos los días en el templo y por las casas. ¿Cuál es la diferencia? Fanático, aficionado. Un fanático se goza todo el tiempo. El aficionado es un gozo temporal. Y quiero compartirles una historia. Tengo aquí una historia de Clovis Acosta, el Gaucho Fernández. Yo no sé si ha escuchado de este hombre. Escuche la historia de este hombre. Ya vamos a terminar, no se me preocupe, no se me duerma. Clovis Acosta Fernández era un fiel y legendario aficionado de la selección de fútbol de Brasil. En su vida visitó 60 países siguiendo a su equipo favorito y acudió a más de 150 partidos. Clovis, con sus propios ojos, vio 6 copas del mundo, 6 copas América, 4 copas Confederaciones y acudió hasta las Olimpiadas. Decidió compartir su historia, Genial Guru, que es el artículo que estoy leyendo, decidió compartir su historia con ustedes, en la cual un simple, sonriente y amable abuelo de la ciudad brasileña de Porto Alegre se convirtió probablemente en el aficionado más popular y conocido en toda historia del fútbol gracias a su inmenso amor por este deporte. Clovis heredó su gran amor hacia el fútbol y hacia el equipo nacional de Brasil de su padre. Cuando era pequeño en 1958 y 1962, su papá disparó fuegos artificiales en el patio de su casa en honor a la victoria triunfante del equipo brasileño comandado por el legendario Pelé. Cuando el joven Fernández siguió por televisión la Copa Mundial de 1970, nació su sueño: convertirse en parte de la atmósfera de este grandioso acontecimiento y apoyar a su equipo favorito desde las tribunas y no sentado frente al televisor. Pero que se celebrara el Mundial en ese país en aquella época era algo inimaginable. Entonces Clovis decidió: si la Copa del Mundo no viene a Brasil, yo iré hacia ella. Hasta 1990, Clovis llevaba un estilo de vida completamente habitual, criando 4 hijos junto a su esposa. Y al igual que todos los brasileños, estaba totalmente enamorado del fútbol,
tenía una pequeña pizzería, la cual prácticamente había consumido su tiempo, impidiéndole irse de vacaciones durante muchos años. Pero unos meses antes de que comenzara la Copa Mundial de Fútbol en Italia, Fernández entendió que era hora de realizar su sueño que tenía desde hace tanto tiempo, para ir al campeonato en Italia. Clovis vendió su pizzería. Con ese dinero le compró a su esposa un piano que había deseado durante muchos años y, a pesar de que ella estaba en contra de tal locura, el regalo consiguió convencerla de aceptar la idea. Los amigos de la familia Fernández lo consideraban loco y consolaban a Débora, que era su esposa, diciéndole que lo bueno era que no había abandonado a su familia, comentando que el impulso de Clovis era una crisis de media edad, pero gaucho. El sobrenombre de Clovis, que significa vaquero en portugués, simplemente quería centrarse en el mundo de fútbol y apoyar a su equipo favorito. Para ir un mes en Italia, cuando estaba en curso el campamento, incluso tuvo que ganar dinero trabajando en una pizzería en ese país. A pesar de que en ese campeonato Brasil perdió frente a Argentina y quedó fuera del mundial en los octavos de final, Clovis regresó a casa siendo completamente otra persona. Estaba ansioso por viajar, tener experiencias emocionantes y nuevos amigos. En aquel momento sus hijos comenzaban a crecer y su esposa empezó a comprender la pasión futbolística de Clovis. En la segunda Copa Mundial de su vida, en 1994, Clovis viajó a Estados Unidos llevando consigo a su hijo Frank, el cual de antemano aprendió a hablar inglés para ayudarle a su padre con las traducciones. El gaucho habla portugués exclusivamente, aunque está convencido de que el fútbol es la lengua internacional de comunicación. En ese campeonato Brasil consiguió la victoria y un pequeño grupo de apoyo encabezado por Fernández recibió el nombre Gaucho de Copa en español. Sobre este grupo de fanáticos escribieron en todos los periódicos brasileños y los jugadores les agradecieron por su apoyo. De pronto los vaqueros tuvieron patrocinadores y financiadores que les ayudarían a viajar para seguir a su equipo favorito. El pico de popularidad del mismísimo aficionado empedernido brasileño, el cual ya era una estrella en su país, llegó en 2014, cuando por fin Brasil se convirtió en la sede del campeonato mundial. Entonces el equipo favorito de Clovis le regaló la más grande desilusión en 25 años. Perdieron en las semifinales contra Alemania con un humillante marcador 1-7. Fernández no pudo contener las lágrimas y su foto, en la cual llora jalando a su pecho la copa, voló a todos los medios de comunicación internacionales. Clovis fue bautizado entre los periodistas como el hombre más triste de Brasil. ¿Aficionado o fanático? Fanático, definitivamente. Pero hay tanto que podemos sacar aún de esta historia secular. Si usted se dio cuenta, el fanatismo de este hombre nació por su padre. Y lo mismo que él estaba haciendo, estaba pasando a sus hijos. En el 2015, cuando él murió a causa del cáncer, sus hijos llevaron la copa que él andaba al último campeonato de este año. Fue la foto que vieron con la estatua esa del mundial y con el sombrero.
Mis hermanos, el tema no es fútbol, ni quiero que se vaya pensando en el gaucho Clovis. El punto es, mis hermanos, que podemos ser fanáticos cuando se relaciona a cosas del mundo, pero cuando se relaciona a las cosas de Dios, somos a veces simplemente un aficionado. El fanatismo no es bueno, dicen algunos. No. Dios quiere fanáticos que le amen con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda el alma. Si ese es usted hoy en día, gloria a Dios. Amén. Pero si usted solamente es un aficionado de Dios, Dios quiere que usted sea más, que seamos fanáticos. Que el Señor nos bendiga y nos vamos a quedar hasta aquí. El siguiente domingo seguimos el capítulo 6. No se lo pierda, porque vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo empieza a moverse en otras áreas de la iglesia. Oremos. Mi Dios, te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno. Porque, Señor, aun cuando no te amamos como tú nos amas a nosotros, aun cuando no podemos dejar las cosas, Señor, que nos atraen, tú nos aceptas. Y Padre, en este día yo quiero pedirte que tú, Señor, te muevas en el corazón de mis hermanos. Y si hay alguien aquí, Padre, que ha sido solamente un aficionado a las cosas tuyas, que en este día, Señor, ellos tomen una decisión y digan: yo sirvo a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi Dios, que en este día salgamos como fanáticos de ti, por tu amor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y que, Señor, que en este día cambiemos nuestra mentalidad de ser solamente seguidores, solamente, Señor, siguiéndote de lejos como un aficionado, sino que nos volvamos fanáticos de tu evangelio y que no cesemos de hablar de él. Y que este pueblo, Señor, pueda un día decir que llenamos este lugar de tu doctrina, Señor. Ayúdanos a hablar, a predicar con valor todo lo que hemos visto y oído. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Tenemos su